Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia. Él puede transformar tu casa. Pues nuevamente, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos los presentes. Dios les bendiga a los que están presentes en sus hogares, a los que están presentes en la comodidad de su sala, de su recámara, en sus hogares, en el lugar donde te encuentras. Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte saludo en el amor de Jesucristo, hasta donde te encuentras. Queremos dar las gracias a todos aquellos que nos están acompañando en esta transmisión que se está haciendo el día de hoy, a todos los hermanos, a todos los amigos, a todos los familiares, a todos los hermanos de diferentes congregaciones a través de la República Mexicana y aquí en la zona metropolitana y quizá partes fuera de la República que pudiesen estar siguiendo esta transmisión. El día de hoy Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros, como cantábamos, hasta que pasen los quebrantos. Vamos a clamar, vamos a buscar, vamos a implorar el favor de Dios. Y pasando los quebrantos vamos a seguir buscando a Dios. No tan solo vamos a buscar a Dios en el momento de la dificultad, sino siempre, siempre. Pero hoy más que nunca, en estos momentos de dificultad, en estos momentos tan difíciles, tan oscuros de la vida, donde las circunstancias se tornan adversas y difíciles, déjame decirte que es donde el amor de Cristo y su poder son más palpables. Es aquí en donde el amor de Dios, la gracia de Dios se manifiesta mucho más en los momentos de adversidad. Si bien es cierto, se ha cerrado un local de reunión, y a día de hoy no tenemos la oportunidad de congregarnos como lo hacemos cada domingo, se ha cerrado un lugar, se ha cerrado un local, pero no se ha cerrado la iglesia, porque la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. La Biblia dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Así es de que no te preocupes porque no podamos reunirnos o estar presentes aquí. Dios está con nosotros y déjame decirte que Dios está aquí, pero Dios también está en tu casa. Dios está en tu trabajo. Dios está en tus actividades donde sales cotidianamente a realizarlas cada día. Donde quiera que te mueves. Ahí en tu recámara, ahí en la comodidad de tu sala, ahí en donde estás, Dios también se encuentra. El Señor Jesús es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Que Él está en todas partes, que Él está en todos lados al mismo tiempo. Él está aquí en este momento ayudando a un servidor a poder transmitir esas palabras que son de Él, no son mías. Pero Él también está contigo, Él también está en tu hogar. Y déjame decirte que las medidas de protección contra la situación sanitaria que estamos enfrentando y que restringen la posibilidad de reunirnos como congregación, eso no limita el poder de Dios. No lo limitan. Para Él no hay nada imposible. Para Él nada es difícil. Y déjame decirte que como cada domingo Dios ha preparado un banquete espiritual. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás listo? Yo le pedí a Dios durante la noche, Señor, prepara los corazones, prepara la tierra, haz barbecho en los corazones, para que esta semilla que tú vas a sembrar el día de hoy pueda dar fruto. Sea una palabra a su tiempo y pueda ser de bendición a todos. El contexto que estamos viviendo, nos damos cuenta que es un mundo que está atravesando por una situación de salud muy crítica, muy difícil. Una situación muy complicada en el área de la salud. Los presidentes de todo el mundo están conscientes de la afectación que dicha pandemia dejará en sus países y en el mundo entero. En una era tecnológica como la que vivimos, en una época tan revolucionada tecnológicamente hablando, nos damos cuenta cómo la información corre vertiginosamente por los medios de comunicación, por las redes sociales. Los datos cada día son alarmantes y muchos se preguntan, y quizá tú también, ¿qué sucederá después? Si así vamos ahorita, ¿en qué va a parar todo esto? ¿Cuándo se acabará? ¿Cuándo terminaremos? ¿Cuándo regresaremos a nuestras actividades normales? No eres el único que te preguntas esto. Los economistas de todo el mundo
prevén una recesión económica insólita desde que existen registros en el mundo. Nunca una pandemia, una enfermedad, una situación de salud había paralizado tanto la economía como lo está haciendo el día de hoy esta pandemia. Los comercios, las empresas, los sitios turísticos y los lugares de diversión, eventos sociales, eventos artísticos, aún los servicios religiosos se encuentran cerrados, temporalmente suspendidos. Todo se ha cerrado, todo está suspendido. Los médicos están preocupados por un acelerado incremento de casos confirmados y al mismo tiempo tienen temor de ser rebasados por la gran cantidad de enfermos y la poca infraestructura hospitalaria con que se dispone para brindar atención médica. Los médicos están conscientes y saben que en un caso de alta incidencia, donde se presentasen más casos positivos, más casos confirmados, más gente enferma, nuestro país y muchos países no cuentan con la infraestructura hospitalaria para darles atención a los enfermos. Y esto se puede salir de control y eso puede terminar en una catástrofe, en algo muy feo, muy mortal, muy terrible. En la sociedad en general se respira un ambiente de incertidumbre, temor, miedo, ansiedad y angustia por las cosas que sobrevendrán. Date cuenta, muchos lugares están solos, muchas calles están solas. La gente está en su casa guardando reposo, cuidándose de no ser contagiada. Muchos no saben qué hacer. Algunos realizan compras de pánico, otros tienen miedo de salir a la calle. Algunos otros están muy confiados, están desafiantes de la realidad, son ingenuos, son temerarios, no están poniendo atención ni dando oído a las instrucciones de las autoridades. Y déjame decirte, ellos son los primeros que serán sorprendidos repentinamente. Ellos son los primeros que van a recibir las consecuencias de esta enfermedad. Hoy en día el estilo de vida es muy diferente al que estábamos habituados. Todo está paralizado, todo pinta un panorama oscuro, un panorama dramático. Y aún déjame decirte que los hijos de Dios no pueden sentirse ajenos a esta realidad. Sería un engaño decir que como cristianos no sentimos nada, que no nos preocupa, que estamos ajenos a esta realidad y decimos, bueno, eso le ocurre a la gente que no conoce a Dios, pero a mí no me pasa nada. No es así. Como cristianos, como hijos de Dios, seguramente todos en algún momento dado nos hemos sentido inquietos, temerosos, y aún quizá le hemos preguntado a Dios, ¿por qué todo esto, Señor? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no nos podemos congregar? ¿Qué pasará con nuestros familiares que no te conocen? ¿Qué pasará con nuestros padres, con nuestros hijos, con los amigos, con los vecinos? Señor, ¿tú me guardarás de todo este mal? ¿Yo voy a salir ileso de este mal, de esta pandemia? Aún yo te pregunto, ¿te has dado cuenta que tu fe está siendo probada? Como cristiano, como cristiana, como hija de Dios o hijo de Dios, ¿te has dado cuenta que esta situación está probando tu fe? Amado amigo, tú que no caminas con Dios todavía, tú que has pospuesto tu entrega a Jesús, y al ver la realidad, y al oír casos más cercanos de gente que está enferma, y que en cualquier momento, el siguiente podría ser tú, si no te cuidas, o podría ser yo, si no tomo medidas. Amigo, tú que no caminas con Dios, ¿te has sentido inquieto a buscar la ayuda de Cristo en estos momentos de dificultad? Porque yo no dudo que tu padre, tu madre, tu hermano o tu hermana, o un vecino o un amigo o compañero de trabajo que te ha compartido la palabra de Dios y te ha dado testimonio y ha orado por ti durante mucho tiempo, en estos días, que ha tenido la oportunidad de estar más en casa y no salir y no congregarse, yo no dudo que te ha compartido la palabra en estos días.
y te ha invitado a que te vuelvas a Dios. Y quizá te has sentido inquieto. Y quizás has empezado a despertar de este sueño y te has dado cuenta de que la realidad es inminente y que el próximo podría ser tú o puedo ser yo. Y en este caso quizá tú te sientes sensible a la voz de Dios. Yo te digo algo, si tú te sientes en este momento inquieto a buscar su ayuda, este es el día en el cual tú puedes encontrar a Dios. Y no tan solo tú, sino tú, amado hermano, amada hermana, quizá también te sientes necesitado o necesitada de la ayuda del Señor. Y déjame decirte, todos necesitamos ayuda. Todo el mundo necesita ayuda. Es curioso, pero en varios países del mundo se prefijó en la población para en casos de emergencia un número al cual la población puede llamar y con total libertad puede recibir una atención inmediata, puede recibir apoyo en caso de ser necesario. Muchos países han puesto diferentes números telefónicos que sirven para que la población los tenga a la mano, al alcance. Y en un momento de necesidad, de estricta necesidad, de una estricta dificultad, pueda apoyarse de esos números, pueda marcar y recibir atención. Es muy conocido que de hecho estaba informándome y hay un poquito más de 38 países que tienen registrado el número 911. 911. En inglés, el 911. El famoso 911. En español, aquí para los mexicanos, el 911. O también como lo conocemos, el 911. Y esa es la ayuda que el hombre brinda al hombre, en donde tú puedes marcar e inmediatamente recibes ayuda, en caso de requerirlo, en caso de necesario. Esa es la ayuda del hombre. Pero ¿sabes? Dios también ha dejado el mismo número de emergencia en su palabra. Es exactamente el mismo número de emergencia para que todo aquel que requiera su ayuda, su gracia, su bendición, la pueda obtener sin retardo, la pueda obtener sin problemas, sin contratiempo. Me refiero al Salmo 911, al Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese pareciese que fuese el número de emergencia para todo cristiano, para todo creyente que en el momento de dificultad no sabe qué hacer. Con confianza puedes acudir a la palabra de Dios, que siempre está preparada y dispuesta para bendecirte, para ayudarte, para darte esa palabra de consuelo, de ánimo, de fortaleza a tu alma y puedas salir adelante. Déjame decirte, el hombre ha hablado demasiado sobre este tema. Ahora es tiempo de oír la voz de Dios. Recuerda que en donde se acaba la fuerza del hombre y se terminan sus capacidades, en ese momento entra en acción la mano poderosa de Dios. Donde se acabaron los recursos humanos, entra la mano de Dios. Lo que para el hombre es difícil e imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y Dios se mueve a través de la oración. Cuando su pueblo le clama, entonces ocurren cosas maravillosas. De modo que el día de hoy vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios este hermoso salmo. Y lo vamos a escudriñar de una manera muy sencilla, muy rápida. Y el objetivo a través de esta enseñanza es que tú puedas descansar en Cristo y puedas ser confortado en la fe. Que puedas también ser motivado a honrar a Dios aún bajo estas circunstancias. Que puedas ser sensible a la voz de Dios. Que puedas meterte más a la cámara secreta. Que puedas aprender a oír su voz en la cámara secreta. Que aprendas a depender de su palabra. Y también que puedas descansar en sus poderosas manos, sabiendo que no estamos solos en este mundo. Jesucristo está contigo y está conmigo, con aquellos que amamos a Dios. Amén.
Yo quisiera que pudiésemos hacer una oración. Vamos a pedirle ayuda a Dios. Ahí en tu lugar, yo te pido que ores por mí. Ora por un servidor para que Dios le dé la gracia y pueda expresar estas verdades tan importantes y bendiga en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites abrir la Escritura. Gracias porque tú estás aquí, Señor, y estás con cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en el lugar donde se encuentran. Padre, yo te pido por aquellos que están viendo esta transmisión, que puedan ser bendecidos. Yo no los puedo consolar, yo soy hombre, pero tú has prometido enviar al Consolador, Señor, y tú nos puedes consolar a todos. Te pido por aquellos que están viendo la transmisión, pero también por aquellos que la van a ver después. Señor, bendice a todos, bendícenos a todos, Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a entender que bajo tu sombra, bajo tu amparo, nada podrá perturbarnos. Nada nos va a pasar, Señor, porque tú eres nuestro guardador, nuestra sombra a nuestra mano derecha. Gloria a tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Salmo 91 es un salmo muy conocido. Muchos lo repiten, muchos lo conocen. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos lo repiten. A muchos les gusta tenerlos como recuadro o como cuadro en la entrada de su sala. Ahí bien clavadito, ahí en su recámara. Un salmo muy hermoso, y la verdad es que sí lo es. Es un salmo muy precioso. Muchos lo repiten, se lo saben de memoria, se lo enseñan a los niños. Pero sabes, hermano, sabes, querido amigo, este salmo es mucho más que eso. Este salmo nos arroja y nos brinda muchos principios espirituales. Estas palabras que vienen citadas en este salmo, déjame decirte que son una realidad y que realmente se cumplen en quienes buscan sinceramente a Dios. Quiero que podamos leerlo juntos. Vamos a poner por favor el Salmo 91, verso 1. Vamos a leerlo con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos decimos amén? Claro, hermano. Este salmo nos habla de que Dios nos librará y nos dejará ver su salvación. ¿Cuánto lo necesitamos? Amado hermano,
Qué importante es que podamos preparar nuestro corazón, que analicemos juntos cada línea, cada estrofa, de manera rápida y muy sencilla, y que puedas entender que Dios quiere que tú te ampares bajo la sombra de sus alas. Y si tú ya te has amparado y dependes de Él, que confíes más, que tu fe aumente, que no bajes la guardia, que no quites los ojos del autor y consumador de la fe, que no mires las circunstancias. Andamos por fe, no por vista. Dice la Biblia, vamos a revisar nuestro Salmo, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios nos dice que hay una promesa para el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y nos llama la atención porque comienza diciendo este salmo, el que habita. Nos habla en un tiempo presente. El que habita, o sea, el que el día de hoy está en la presencia de Dios. El que habita, no el que habitó. Y el día de hoy ya no quiere nada con Cristo. Y el día de hoy ya se fue. Y el día de hoy ama al mundo. Y el día de hoy ama sus placeres. No. La Biblia dice, el que habita. El que en presente está habitando en la presencia de Dios. El que habita. El que camina. El que obedece. El que ama a Dios. El que habita con Dios. ¿Cómo me viene a la mente cuando la Biblia da testimonio de Elías? Elías era un varón sujeto a pasiones como tú, como las tuyas y como las mías. Era un hombre común y corriente. También tenía debilidades, también tenía tentaciones, tenía desánimos. Pero él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él habitaba en la presencia de Dios. Él buscaba a Dios continuamente. Él tenía la intención en su corazón de agradar a Dios en todo lo que hacía. Bueno, la Biblia dice, el que habita, el que vive con Dios, el que obedece a Dios, el que busca a Dios, el que le ama y sus mandamientos guarda, el que habita al abrigo del Altísimo. Otra verdad, el abrigo de Dios. O sea que la persona se refugia bajo el amparo de Dios. No depende de sus conocimientos o habilidades. No se cree sabio en su propia opinión, sino que pone totalmente su vida al cuidado y resguardo del Señor. No dice, es que yo sé hacer las cosas, yo no necesito de Dios. No. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que busca a Dios y busca hacer su voluntad. Y continuamente pide su ayuda. El que habita al abrigo del Altísimo, atención, viene una promesa, morará bajo la sombra del Omnipotente. Morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morar significa habitar, significa vivir continuamente, vivir habitualmente. Vivirá, morará bajo la sombra, o sea, bajo el cuidado protector del omnipotente de Dios, del omnipotente Dios, del todopoderoso, del que todo lo puede. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. No es suficiente decir, es que yo ya me sé el salmo y lo repito cada noche o cada mañana para que Dios nos guarde. Y quizá la gente piensa que el repetirlo a forma de rezo, a forma de Padre Nuestro, como la gente comúnmente que no conoce a Dios, lo hace y lo repite nada más por repetir sin meditar lo que está diciendo, sin reflexionar en cada palabra, pues eso de nada sirve. No, la Biblia es muy clara. El que habita, el que busca a Dios, el que ama a Dios, el que le honra y se ampara bajo el abrigo de Dios, morará, habitará seguro bajo la sombra de Dios, bajo el cuidado protector del Señor. ¿Sabías tú, querido amigo, que Dios habita con el hombre? A veces la gente solo piensa que Dios está en las iglesias, que Dios habita con las iglesias,
y que solamente Dios se encuentra en la iglesia. Y no es así. Dios habita con el ser humano. Él creó al ser humano para habitar con Él, para vivir con Él. Dios quiere tener comunión con el hombre, pero Dios pide un requisito. Yo habitaré, dice el Señor, con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra, que obedece mi palabra, que guarda mis mandamientos, que me honra, que me sirve. Dios va a habitar con esa persona. Y es el mismo principio. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, está bajo la sombra de Dios. ¿Quién? El pobre y humilde de espíritu. ¿Quién? El que ama a Dios, el que guarda sus mandamientos. Qué importante es eso. Qué importante es entender que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y Dios quiere vivir en ellos. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Cómo le estás administrando? Querido hermano, hay una promesa de Dios y esta promesa es para ti. Si tú caminas con Dios, Él te puede ayudar y Él te va a guardar. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Sus promesas no fallan, sus promesas no cambian. Nuestro Dios es inmutable. Él siempre es el mismo. Querido amigo, que no caminas con Dios, también esta es una promesa para ti. Y es una oportunidad para que si tú estás desamparado y vives en este mundo sin luz, sin esperanza, sin razón de vivir, este es el momento que sepas que hay alguien que te ama y te puede proteger y te puede guardar a ti y a los tuyos. Y que lo busques no por los beneficios que te da, que lo busques por amor, que lo busques por gratitud, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vino a morir por ti y por mí. Y pagó la deuda que tú tenías que pagar por tus pecados, para que tú el día de hoy puedas tener vida y vida en abundancia, si te entregas a Jesucristo. Había una mujer en el Antiguo Testamento llamada Ruth. Ruth la Moabita. Una mujer que venía de otro pueblo, un pueblo pagano, un pueblo enemigo de Dios. Y allá conoció a una mujer israelita llamada Noemí, la cual había huido de Israel en tiempos de hambruna. Él y su esposo y sus hijos se fueron a la tierra de Moab, porque allá sí había pan. Y como en Israel había escasez, se fueron. Pero llegó el tiempo en donde el esposo de Ruth, de Noemí, se murió, sus hijos se murieron, y sus hijos ya casados tenían a sus esposas. Y Noemí las empezó a despedir, les dijo: váyanse, yo voy a regresar a Israel, a mi tierra. Ustedes quédense, hagan su vida. Ya se murieron mis hijos, no tengo nada que darles. Y una de ellas se fue. Pero la otra, llamada Ruth, le dijo: yo iré contigo. No me pidas que me vaya y que me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Yo me voy contigo. Finalmente, Noemí dejó que Ruth viniera con ella. Y cuando llegó a la tierra de Israel, llegaron a su casa. Te puedes imaginar esa casa destruida, polvorienta. Habían pasado muchos años, una casa olvidada. Y tenían que empezar de nuevo. No había varón que pudiese sustentarles. Entonces Ruth dijo: yo voy a ir a los campos y voy a pedir que me dejen recoger los granitos que van cayendo de los que van segando el trigo. Y se le dio permiso. Y el dueño de aquellos campos, llamado Booz, al ver la actitud de esta joven, que por amor a su suegra y también a Dios dejó su tierra, dejó su pueblo, este hombre le dijo: bendita seas tú, que has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová. Fíjate, que has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová. Amado hermano, esa palabra también es para ti. Si tú quieres caminar con Dios y quieres refugiarte bajo las alas del Señor, esta es la oportunidad. Dios también puede darte cobertura a ti y a los tuyos. Jesucristo dijo: todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Si tú vienes a Jesús, Dios te puede ayudar. Podemos entonces entender que si habitamos con Él, obedeciéndole, sujetándonos a su señorío, Él nos toma por hijos y nos guarda. De otra forma,
no seremos bendecidos aunque repitamos constantemente este salmo y nos lo aprendamos de memoria. Pero si no entendemos esto y no lo vivimos, no vamos a ver la bendición de Dios. Sigue diciendo, verso número 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Sabes, hermano? Cuando tú tienes comunión con Jesús a través de la oración y dependes de Él totalmente, tú sabes algo. Hay esperanza en Jesús. Y aunque humanamente hablando todo se torne oscuro y difícil, tú sabes que hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Él. Todo se puede ver oscuro, pero de repente se logra ver a la distancia un pequeño rayito de luz. Y esas son las promesas de Dios. Es Cristo. Es Él. Y aunque todo pinta negro, hay un rayito de esperanza. Es Jesús. Diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Sabes? Tenemos esperanza. Y la Biblia nos habla de la esperanza de la vida eterna. Tenemos esperanza en Cristo. Porque somos humanos, pero el día que muramos, si caminamos con Jesús, sabemos a dónde vamos a ir. Sabemos que nuestra patria celestial está ahí arriba. Sabemos que aunque aquí haya enfermedad, haya dolor, hay angustia, hay problemas, hay tentaciones, hay desánimos, constantes pruebas, un día se va a acabar todo eso. Hay esperanza para el cristiano. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi confianza. Dios tiene todo bajo control. Y cuando tú sabes que hay esperanza en Cristo, tú descansas. Ya no te preocupas, no estás ansioso por lo que va a pasar. Mira a la gente de afuera. Muchos están afanados, muchos están ansiosos, muchos están preocupados, muchos se truenan los dedos. Están perdiendo grandes sumas de dinero. Esta pandemia los sorprendió, nos sorprendió a todos. Es algo nuevo, muchos lo han dicho. Y la gente pareciese que no tiene esperanza. No tiene esperanza. La gente no descansa, no duerme la noche, nada más está calculando cuánto va perdiendo, que va a perder su empleo, que va a perder su trabajo, y si se enferma, y si pierde su dinero, y si pierde sus bienes materiales, y si su casa queda hipotecada, y etcétera, etcétera, etcétera. La gente está preocupada. Los hijos de Dios no. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Dios tiene todo bajo control. A Dios nada se le ha salido de las manos. ¿Sabes? Tanto es así que el cristiano sabe, si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué nos va a pasar. Dios sí lo sabe. Y si tú estás confiando en Cristo, tú también puedes decir, diré yo a Jehová, esperanza mía. Él es mi esperanza. No voy a temer, no voy a desconfiar. No voy a dar oído a lo que la gente dice. Quiero oír lo que tu palabra dice. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Confianza en Dios. Y sigue diciendo, castillo mío. Castillo mío. ¿Qué es un castillo? Bueno, en los tiempos en los cuales fue escrito este salmo, déjame decirte que existían castillos. Los castillos, las grandes construcciones de diferentes reinos. Y un castillo nos da la idea de seguridad por sus altas murallas, por sus grandes murallas, por sus torres que están altas, las cuales están continuamente custodiadas. Donde hay vigías, donde hay atalayas. Allá en las murallas y en las torres más altas se encontraban los atalayas. Y déjame explicarte algo muy importante. Dentro del reino o dentro del castillo, que era donde generalmente vivía el rey y su gente más allegada, su séquito más cercano a él,
Pues lo único que si tú podías entrar, porque el acceso era muy restringido, y para que tú entraras era porque el rey te llamaba. O realmente eres una persona que ocupabas un puesto en función muy alto dentro de esa sociedad. Para poder entrar a ver al rey era muy difícil. Pero dentro del castillo, te puedes imaginar, había seguridad. Allí estaban los soldados, bien armados. No había disturbios. Todo era orden. Había limpieza. Todo era tranquilidad. Había provisión, había abundancia. Al rey no le podía faltar nada. Tenía que vivir de lo mejor, comer de lo mejor, ser atendido de lo mejor. Diré yo a Jehová, castillo mío. Castillo mío. Amado hermano, esto significa que nuestro Dios, siendo rey, tiene su reino, que no es un reino terrenal, es un reino verdadero, es un reino celestial, en el cual no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay angustia, no hay zozobra, no hay afanes, no hay turbación. En donde este rey, rey de reyes y señor de señores, tiene un especial cuidado de todos sus súbditos. Conoce muy bien a sus hijos, conoce muy bien a los suyos. Es bueno, es fiel. Y dentro de su castillo, o sea, dentro de su presencia, para que me entiendas, Dios quiere que tú comprendas que tu Dios está vivo y que te brinda seguridad, que te brinda confianza. Y tal es su confianza y la calma que Él te da, que Él promete que todas tus necesidades de cada día, con su divina providencia, las suplirá. Suplirá el alimento, suplirá la seguridad, suplirá el consuelo, el descanso, te quitará los afanes, te va a dar de su paz. Castillo mío. Generalmente también los castillos eran construidos en las cumbres más altas de las montañas, y ese era un lugar estratégico, porque desde ahí el rey podía divisar a su alrededor, ver su reino. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Su reino no tiene fin. Él sigue sentado en el trono. Amados hermanos, Jesús es nuestro castillo. Él está en lo alto. Y cuando te sientas desfallecer, clámale a Dios. Ve a la roca que es más alta que nosotros. Ahí está el Señor, dispuesto a ayudarte, a bendecirte. Si el Señor alimenta a las aves de los cielos, también te va a alimentar a ti. No te va a dejar. No tengas temor. Y sigue diciendo, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Amado hermano, esta palabra, mi Dios, es una declaración de confianza. ¿Por qué? Porque es muy diferente decir, el Dios de Israel es poderoso, a decir, mi Dios poderoso es el Dios de Israel. Es muy diferente. El Dios de Israel es poderoso, y el Dios de los israelitas, a decir, mi Dios poderoso, el que todo lo puede, es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Es una declaración de identidad y de propiedad. De identidad, porque reconoces a quién le perteneces. Sabes que tú no eres, ya no vales más para ti, ya no vives más para ti, ahora vives para Cristo. Y puedes decir, soy de Cristo. Pero también esta es una declaración de propiedad, porque no tan solo dices, yo soy de Cristo, sino Cristo es mío. Cristo es mi Dios. Él es mi Señor. Y eso es lo que decía el salmista, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien depositaré mi fe. Mi Dios es una decisión voluntaria. No es obligada, no es fabricada. Es una decisión verdadera que te lleva a confiar en Dios al final, hasta el final. Sigue diciendo, verso 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador. Una vez entendiendo que los que habitan bajo el abrigo del Altísimo son los que habitan bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo el amparo de Dios. Dios empieza a dar promesas.
Él te librará del lazo del cazador. Dios nos promete librarnos del lazo del cazador. ¿Qué significa el lazo del cazador? Simple y sencillamente, las tentaciones. Decía uno de los salmistas: líbrame de aquellos errores que me son ocultos. Del deslizadero, que de repente ves que tu pie pudiese resbalarse. Está el deslizadero. Dice el Salmo 21, no dará tu pie al resbaladero. Este salmo, el Salmo 91, dice: Dios nos librará del lazo del cazador, de las tentaciones. El lazo del cazador, en donde aquellos pies que son atrapados por el lazo del cazador caen y son sucumbidos y son tratados como el diablo quiere, se convierten en la presa favorita del diablo, cayeron en la trampa del diablo, el lazo del cazador. Pues Dios, que es nuestro amparo, promete guardarnos del lazo del cazador. O sea, nos promete guardarnos de caídas, del deslizadero, donde no permitirá que tus pies queden enredados en las trampas del diablo, y te ayudará a ser guardado de ellas con su ayuda y con su Espíritu Santo. Él te librará, te va a guiar, te va a mostrar, te va a enseñar y te va a decir: cuidado, no lo hagas. Te va a poner medios, te va a poner predicaciones, te va a poner sueños, te va a hablar a través de su palabra. No faltará el consejo de tu padre, de tu madre, de un familiar, de un conocido, de un allegado a ti, que te va a decir: no lo hagas, cuídate. Él te librará del lazo del cazador. Y aún déjame decirte, si tú, querido amigo, has caído y ya caíste en el lazo del cazador y te has convertido en la trampa del diablo, también para ti hay esperanza, porque este pasaje dice: Él te librará. Te librará. O sea, va a romper esas ataduras. Él te va a hacer que tus pies queden libres nuevamente. Si has caído, Dios te puede ayudar. Si tú te arrepientes de tu maldad y pides la ayuda de Dios con todo tu corazón, Jesús, el Hijo de Dios, te puede hacer verdaderamente libre. Él te librará del lazo del cazador. Yo no sé en qué pecados estés enredado, en qué pecados estés esclavizado y subyugado a ellos. Cristo Jesús te puede hacer libre. Él te librará del lazo del cazador si tú habitas al abrigo del Altísimo. Si tú te amparas bajo el abrigo de Dios, si tú obedeces a Dios, si tú habitas bajo el abrigo del Altísimo, amándole, sirviéndole, te vuelves de corazón, Jesucristo te va a libertar. Y sigue diciendo: de la peste destructora. Fíjate que yo busqué una definición de la palabra peste, y la palabra peste significa enfermedad grave y muy contagiosa que produce muchas muertes. Vuelvo a repetir, la palabra peste significa enfermedad grave y muy contagiosa que produce muchas muertes. ¿Coronavirus? ¿Se podría aplicar? Yo creo que sí. Yo creo que aplica muy bien. Es una enfermedad grave, porque hasta el momento no hay cura, muy contagiosa y que produce muchas muertes. Pues Dios promete, y sea Dios veraz, todo hombre mentiroso, Él te librará de la peste destructora. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene poder para guardarnos de la peste destructora, por muy cerca que esté a nosotros. Es cierto, vamos a tomar nuestras medidas. Es verdad, vamos a ser precavidos, vamos a ser diligentes. Es verdad, sí es verdad. Pero también hay una promesa, y sobre esa promesa descansamos. Él nos va a librar de la peste destructora. Y aunque se oye muy destructiva, y aunque esta enfermedad pareciese que llegó para quedarse, en donde los analistas dicen que el más del 70% de la población mundial se va a contagiar de coronavirus. Así se prevé, más del 70% de la población va a quedar contagiada.
Con todo y eso es lo que dicen los analistas. Falta lo que diga Dios. Y con todo y eso, y aun y cuando fuera cierto, o fuera más grande, Dios ha prometido guardar a aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, guardarlos de la peste destructora. ¿Lo puedes creer, hermano? Yo sí lo creo. Yo creo en Dios. Yo creo en Él. Él es el mismo. Él no miente. Él es real. Sigue diciendo, verso número 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Con sus plumas te cubrirá. Amado hermano, en alguna ocasión, ¿tú te has detenido a ver cómo las gallinas protegen sus polluelos? ¿Cómo los acurrucan? Es muy curioso. Pero la gallina extiende sus alas y extiende cada una de sus plumas, las más grandes, de tal forma que cubre ampliamente a sus polluelos. Los cubre. Y aunque a ella le toque la lluvia, y aunque a ella le toque el frío, a ella no le importa. Ella cubre sus polluelos. Le preocupan sus polluelos. Hermano, esta es una palabra figurativa que nos explica de cómo es el cuidado de Dios. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Mira, hermano, es que no hay otro lugar en donde podamos estar más seguros que en la presencia de Jesús. No hay otro lugar más seguro, solamente en la presencia de Dios. Allí es en donde descansamos y podemos realmente estar completos, estar satisfechos, estar confiados. Así como la gallina cuida a sus polluelos, así Dios nos arropa, nos toma en su regazo, nos cuida de todo mal. Somos su pueblo. Y el propósito de Dios es que tú entiendas que Él no te va a dejar. Él te va a proteger, no te va a abandonar, hermano. Hermana, aunque estés grande de edad, aunque tú seas muy vulnerable a esta enfermedad, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Y si en días normales el Señor te ha guardado y te ha sustentado, también en días difíciles el Señor te va a sustentar. Cantábamos hace un momento, a veces en la luz, a veces en la sombra. Caminando estoy y al cielo voy. Ando con Cristo el Señor. Hermano, Él no te va a abandonar. Él te va a proteger. Él te va a guardar de todo mal. Sigue diciendo, escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su verdad. El escudo y el adarga son dos palabras diferentes, pero que en general significan lo mismo. El escudo, todos lo sabemos, era muy utilizado en los tiempos del pasado, en las guerras medievales. Ahí en esas guerras encarnizadas en donde todo se disputaba a vida o muerte. Y en donde se ocupaban armamentos especiales para la guerra. Espadas, lanzas, saetas, flechas, etc. Pero también estaban los escudos. Y el escudo se constituía uno de los armamentos principales para cubrirse de los golpes del enemigo. El escudo. A veces eran de oro, a veces eran de diferentes tamaños, pero la función era la misma. Cubrirse enfrentar los golpes del enemigo y poder salir ileso. Y el adarga es también un escudo, pero es un escudo más pequeño, el cual está formado de cuero, de doble capa de cuero, bien cocido. Y ese estaba especialmente ideado para enfrentarse en batallas muy pequeñas, en donde quizá venía el enemigo solamente con espada o con una daga, con un cuchillo bien afilado. Bueno, para eso servía el adarga. Igual tenía la misma función que el escudo, pero el adarga era más pequeñito. No era tan voluminoso. Bueno, lo que nos quiere decir Dios a través de este pasaje, escudo y adarga.
O sea para las batallas más fuertes o para las batallas más pequeñas, sea para las luchas más fuertes o las tentaciones más grandes o las tentaciones más pequeñas, sean los desánimos grandes o los desánimos pequeños, Dios promete estar con nosotros todos los días, porque escudo y adarga es su verdad. ¿Y cuál es la verdad de la Biblia? Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Y en cualquier momento, sea la guerra muy difícil o sea la lucha muy pequeña, como sea, Dios está con nosotros. Dios está a tu lado y no te va a abandonar. Sigue diciendo, verso 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Verso 6. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amado hermano, recuerda que no andamos por vista, sino por fe. Cuando depositas toda tu vida, tu familia, tu empleo, tu alma en las manos de Dios, ya no te miras a ti mismo, ya no consideras ni siquiera el futuro, sino miras a aquel que es fiel. Pones tus ojos en aquel que te ha llamado con llamamiento santo y te aferras a su mano, aunque las cosas se tornen peor. La verdad es que no sabemos qué va a pasar más adelante. Según los estudiosos, vienen las semanas más críticas de la pandemia en nuestro país y en América Latina. Pero concretamente en nuestro país vienen los días peores, más críticos. Solo Dios lo sabe. La Biblia dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Recuerda que después de la tormenta viene la calma. Ten presente que después de la densa oscuridad de la noche viene el resplandor del día. Y aunque haya saetas, flechas volando a mediodía, que de repente nos sorprendan, que de repente pudiese decir, ya pasó esto. Y el terror nocturno, que la gente anda con zozobra y ansiedad en la noche, no sabe qué puede suceder. De hecho, hay gente que piensa que puede temblar aún en la noche, que pudiese venir un terremoto, que pudiese ocurrir una catástrofe juntamente con esta pandemia. La gente está preocupada por la economía, se va a desplomar el petróleo, que el precio del petróleo está muy bajo, que la economía, que el dólar, que las monedas, etcétera. Y aún y con todo y eso, Dios promete guardar a su pueblo. No temerás el terror nocturno. No temerás las malas noticias. No vas a temer. Dios está con nosotros. No tengas miedo de malas noticias o de que las cosas se tornen peor. Aún dice el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amado hermano, aunque sea de día, aunque sea de noche, aunque existan muchos riesgos, no tengas miedo. Las saetas, pues en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, pues significaban un riesgo, porque si de repente andan volando flechas de parte del enemigo y sin querer te tocaba, pues te podía herir, y herir hasta de muerte. Dependiendo de la zona afectada en donde pudiese caer clavada la flecha, si te caía en la cabeza, prácticamente perdías la vida. Si te caía en la espalda y te perforaba un pulmón, perdías la vida. Si te caía en el pecho, perdías la vida. Es como hablar el día de hoy, las balas perdidas, los riesgos que continuamente enfrentamos en la sociedad. A eso se refiere la Biblia, los riesgos inminentes. No temerás. No temerás los riesgos que pueden decir la gente que andan circundando a nuestro alrededor. No tengas miedo. Dios te va a proteger. Dios te va a guardar. No va a pasar nada. Ahora, una aclaración importante. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Pero también debemos guardarnos. Debemos poner nuestra parte. Aquí dice la Biblia, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aunque la gente pierda la vida y las cifras vayan en aumento, tú vas a decir, a mí no me pasa nada, porque yo estoy con Dios. Y sales a la calle y quizá no tomas medidas, no tomas precauciones. Déjame decirte, te estás exponiendo. Te estás exponiendo y eso no es sabio, eso no es correcto delante de Dios. Porque también la Biblia dice en Proverbios 27, verso 12, que el avisado ve el mal y se esconde.
El avisado ve que viene el mal, que ven los riesgos y se esconde, busca la forma de evadir el riesgo. Pero dice la Biblia, mas los simples pasan confiados, como si nada, y reciben el daño. Y llevan el daño. Y después tienen que soportar las consecuencias. Amado hermano, seamos avisados. Tomemos precauciones y vamos a cuidarnos. Tampoco nos vamos a exponer. Vamos a tomar medidas de prevención, medidas de precaución. Si debemos salir a trabajar o atender un trámite o atender una situación, lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios. Tampoco vamos a hacer una paranoia y un estrés y una situación así difícil de decir ya no puedo ni salir ni a la calle, no puedo ni asomarme por la ventana porque ahí está el virus. No, ten cuidado, descansa en Dios, toma tus medidas. Tampoco te vas a estar exponiendo innecesariamente. Toma tus medidas, cuídate. Y si vas a salir, vas a realizar un trámite, hazlo. Vas a salir a trabajar, hazlo. Dios va contigo. Toma tus medidas. Y escucha también la voz de las autoridades. Dice Romanos 13 que debemos someternos a toda autoridad. Porque no hay autoridad puesta por el hombre, sino toda autoridad ha sido puesta por Dios. Dios pone reyes, quita reyes. Dios pone la autoridad. Hay que obedecerla, hay que sujetarnos a ella. Hay que escuchar. Seamos avisados. Y entonces no vamos a recibir el mal. Verso número 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En pocas palabras, es la protección de Dios prometida a su pueblo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Dios te va a guardar. Te vuelvo a repetir, si tomas tus medidas, si confías en Dios, si amas a Dios, Dios te va a guardar. Si obedeces a Dios, Dios te va a guardar. Si eres avisado y te escondes y tomas medidas y escuchas a la autoridad, Dios te va a guardar y a ti no llegará. ¿Cómo me recuerda este pasaje la historia del pueblo hebreo en la tierra de Gosén, estando bajo esclavitud en tierra de Egipto? Y Moisés, el líder de Dios, el escogido de Dios para libertar a su pueblo, les dijo un día, Dios ha dicho que tomen un cordero de 1 año, el cordero pascual que después se convirtió en la ceremonia judía, la Pascua. Tomen un cordero sin defecto y sacrifíquenlo. Sacrifiquen ese cordero y su sangre la van a poner en los dinteles y en los postes de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, porque va a pasar el ángel de la muerte en Egipto y va a destruir a todo primogénito, cuando vea el ángel la sangre del cordero puesta en los dinteles y en los postes de las puertas, el ángel pasará de largo y no habrá mortandad en los hogares, en el pueblo de Dios. Y así lo hizo el pueblo de Dios. El pueblo sacrificó aquel corderito y untó con esa sangre los dinteles y los postes de las puertas. Y vino el ángel de la muerte, el destructor. Perecieron los primogénitos de Egipto, pero el pueblo de Dios salió victorioso. Dios lo guardó, Dios lo protegió. Y así dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? ¿Por qué no llegará a ti? ¿Sabes por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Porque nuestro cordero ya fue sacrificado. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vive en nuestras casas. Él vive en nuestros hogares. Él vive en nuestros corazones. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Y aunque ande muy cerca y pase cerca al lado de ti el ángel de la muerte, no va a pasar nada. A ti no llegará. Porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesús también tiene poder para guardarnos de todo mal. Amén. También nos guarda, también nos protege. Jesucristo es nuestro cordero. Pero es importante que obedezcamos a Dios,
Porque la gente a veces tiene el error y cometen constantemente el error de decir, me cubro con la sangre de Cristo. Y reclamo la sangre de Cristo. Y me protejo con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo tiene poder. Pero andan en mentiras. Pero andan en chismes. Pero andan robando, andan defraudando. Tales personas, aunque proclamen, aunque reclamen, aunque oren e invoquen la sangre de Cristo, si no aman a Dios, si no obedecen su palabra, como ya lo vimos al principio, si no habitan, si no obedecen y están en la presencia de Dios, no están protegidos. Y son susceptibles. Y déjame decirte, son muy vulnerables a recibir esta enfermedad o a recibir las consecuencias de vivir lejos de Dios. Si se toman medidas, uno se puede guardar también. Pero no es suficiente reclamar la sangre de Cristo. Es tener la seguridad de que caminamos con Él y obedecemos. Y somos protegidos porque somos su pueblo. Aquellos que amamos a Dios, somos hijos de Él. Y como dice la Biblia, el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. A Él nadie lo engaña. Nadie le toma el pelo a Dios. Nadie se burla de Dios. Y número 2, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si tú realmente caminas con Dios, debes vivir en santidad. Y si tú dices conocer a Dios, verifica que tu vida esté apartada de iniquidad si invocas el nombre de Cristo. Y entonces Dios te va a guardar y Dios te va a bendecir. Verso 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Con tus ojos mirarás. Vas a ser testigo y estás siendo testigo de los juicios de Dios. Las pestes. Aún son profecías y son señales que precederían la segunda venida de Cristo. Habrá pestes. Pestes. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Juicios de Dios. Dios está juzgando al mundo por tanta maldad. No son coincidencias. Y finalmente hay muchas versiones, que si fue creado el virus, que si no fue creado, quién sabe. Finalmente Dios lo permitió. Y si Dios lo está permitiendo es porque hay un propósito. Llevar a la humanidad a que se vuelva a Él. En la sociedad, cuando la gente está bien, Dios no existe. Dios no es real. Dios queda en el último plano o en el último proyecto de vida. Pero en los hospitales, Dios existe. Y ahí en los hospitales la gente hasta tiene una Biblia a su lado. Y tiene ahí oraciones escritas, pegados ahí en la pared. Y quieren que les hablen de Dios. Y quieren que se oren por ellos. Qué curioso. En la sociedad, cuando la gente está bien, no ama a Dios y no le busca. Pero en los hospitales, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay angustia, entonces la gente empieza a buscar a Dios. Yo creo algo. Dios está permitiendo esto para que la humanidad se sensibilice a la voz de Dios y atienda el llamado de Dios. Dios los está llamando al arrepentimiento, a que lo busquen. Ver cosas como estas también nos recuerda que el Señor viene pronto, que Él está a la puerta. Y como dice el libro de Apocalipsis en el cántico celestial, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Quién no te temerá a ver los justos juicios de Dios que han llegado? Todos temblamos, todos tememos. Somos carne y también tenemos temor. Pero más allá de ese temor, hay una confianza. Dios nos guarda. Verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. La bendición de Dios radica en que hemos puesto a Dios en primer lugar. En el primer lugar de nuestras vidas. Y Dios nos dice, yo te guardaré. Y no te sobrevendrá mal. No te tocará ninguna plaga.
en tu morada, en tu casa, en tu habitación. De verdad, quiero que entiendas, es una bendición exclusiva para aquellos que caminan con Dios. Todo esto. Es una bendición caminar con Dios. Muchos dicen, ¿y qué beneficios tengo de caminar con Dios? Date cuenta. Aquí están. Estos y muchos más son los beneficios de caminar con Dios. De habitar bajo el abrigo del Altísimo. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, no te tocará la plaga, tu morada estará guardada, Dios te guardará. Ay, hermano, imagínate los impíos. No tienen seguridad entonces. Y como dice el libro de Proverbios, lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Mas el justo está confiado como un león. Hermano, qué bendición tan grande es confiar en Dios. Por eso también la Biblia dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¿Lo has leído? Bienaventurado, feliz, dichoso, afortunadísimo, aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Qué bendición es estar al lado de Dios. Qué bendiciones es permanecer en la presencia de Dios bajo su amparo y su abrigo. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. A sus ángeles mandará acerca de ti. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dichoso el hombre que confía en él. Jesucristo, que uno de los nombres de Jesús también en el Antiguo Testamento es el ángel de Jehová. Jesucristo está con nosotros todos los días. Dice la Biblia, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos, en todos tus caminos. Este es un texto que quiero citar. Es un texto muy particular, porque fue el texto con el cual el diablo tentó a Jesucristo, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo llevó al pináculo del templo Satanás y le dijo, ahora sí, aquí en la mera orillita, en la parte más alta del templo, arrójate, arrójate. Si eres hijo de Dios, arrójate, porque escrito está. Y citó este salmo. Satanás conoce muy bien la Biblia y él citó este salmo y citó lo que dice en Mateo capítulo 4, verso 6. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Bueno, el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate. Porque ya está escrito. Dios va a mandar a sus ángeles para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. Y te van a sostener. Sí, pero ¿sabes cuál era el problema? El diablo estaba incitando a Jesús de la siguiente forma. Si Jesús se arrojaba al vacío, entonces Dios el Padre era puesto a prueba. Y nadie puede tentar a Dios. Nadie puede tentar a Dios. De modo que el Padre, en su amor, realmente iba a intervenir de manera sobrenatural a favor de su Hijo y lo iba a rescatar, lo iba a sostener. Dios lo iba a hacer. Pero ¿sabes? Los judíos, al ver la sobrenaturalidad manifestación de Dios, la sobrenatural manifestación de Dios, en ese momento iban a creer en Cristo, pero por la sobrenaturalidad. Iban a creer por la manifestación gloriosa. Y al creer, entonces Jesús ya no podía morir. Ya no podía morir. ¿Por qué? Ya no podría morir por el resto de la humanidad. Y ya no habría oportunidad para la salvación. Pues Jesús ya no moría en la cruz. Y Jesús venía a morir en la cruz para pagar por los pecados de su pueblo y los de todo el mundo. Estaba escrito, el Mesías tenía que morir. Tenía que llevar el pecado de todos los hombres. Pero si entonces Jesús se arrojaba al vacío, los judíos no se iban a creer por la sobrenaturalidad. ¿Y te acuerdas? Los judíos, ¿qué era lo que siempre pedían? Señales, señales. Los judíos siempre buscaban las señales. A ver,
Si eres hijo de Dios, haznos una señal. ¿Qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos das? Y fue cuando Jesús les dijo la señal del profeta Jonás, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos buscaban señales y el diablo lo estaba tentando a eso. Era imposible. Dios no lo iba a hacer. Pero tergiversó el diablo este texto diciendo, pues a sus ángeles mandará y no te va a pasar nada. Pues sí, pero estás tentando a Dios. Y número 2, no era el propósito de Dios manifestarse así. Y no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué comento esto? Porque este es un principio para todos. No podemos tentar al Señor. Es verdad, Dios nos guarda, pero a la medida que nosotros nos guardemos. Tomemos en cuenta las medidas de protección y cuidado que ya nos ha proporcionado nuestras autoridades. Lo demás, Dios lo hará. Si Jesús no tentó a su Padre, tampoco lo vamos a hacer nosotros. No te creas un super espiritual y digas, es que yo soy cristiano, hermano, yo oro 2 horas al día y leo la Biblia 10 capítulos y a mí no me pasa nada y no me va a pasar nada porque Dios está conmigo. No hagas eso porque eso está mal. Sé prudente, sé diligente, cuídate a ti mismo y a los tuyos, toma medidas. Es nuestra responsabilidad. No tentarás al Señor tu Dios. Si vas a salir a la calle, cúbrete, toma medidas. Si vas a visitar a un enfermo al hospital, cúbrete, toma medidas. Y no digas, a mí no me pasa nada. Es cierto, vas a orar antes de salir, te vas a cubrir y lo demás Dios lo va a hacer. Todo lo demás ya Dios lo hace. Pero es importante que tú pongas de tu parte y no tientes a Dios, porque eso no es correcto. A veces la gente dice, pero entonces ¿dónde se cumple el pasaje que dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y se sanarán? Lo que dice Marcos 16. Bueno, sí, hermano, pero el contexto Jesús lo dio en un contexto en el cual estaba mandando a los discípulos a predicar y extender el reino de Dios. Pero en este caso no estamos hablando de predicar y extender el reino de Dios. Estamos hablando en este caso de una contingencia sanitaria, un juicio de Dios, y no debemos exponernos. Ahora, si tomas cosa mortífera, pues generalmente se le daba a la gente porque estaba predicando el evangelio. Y como el diablo se levantaba en oposición, pues no faltaba la persona que quería hacer maldad. Dios en su soberanía y en su poder tan grande iba a guardar a sus hijos. Y quizá la persona iba a tomar aquello que ya estaba envenenado, pero Dios iba a guardarlo. Dios lo iba a guardar, pero no se iba a exponer. Yo creo en Dios, pues me lo tomo, sabiendo que ya tiene eso. No, pues si sabes que lo tiene, no te lo tomes. No tientes a Dios. Es exactamente el mismo principio. Y son 2 contextos diferentes, totalmente diferentes. Lo que Dios quiere decirnos es que no debemos exponernos, simple y sencillamente. Debemos guardarnos. Es la indicación de nuestras autoridades. Estoy por terminar, verso 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En pocas palabras, si haces todo esto, vas a vencer. Vamos a vencer, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por muy difíciles que parezcan los adversarios y los enemigos, Dios nos va a dar la victoria. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermano, aquí está la razón, la fuente de seguridad de los hijos de Dios. Los que aman a Dios, solo ellos serán librados. No serán avergonzados, pues conocen a su Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, mi pueblo ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Aquí vemos el compromiso de Dios guardando su pueblo. Él dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. La gente debe entender esto, y tú también, querido hermano. No, el Salmo 91 no es una oración mágica, es una promesa para los que caminan con Jesús. Verso 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Me invocará y yo le responderé. Hermano, ¿te sientes angustiado? Invoca, clama a mí y yo te responderé. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Fíjate la promesa de Dios. Dios promete estar contigo. Y quizá tienes ansiedad o problemas en tu corazón, en tu estado de ánimo, en tu fe.
Dios está contigo en medio de la angustia. Dios ha prometido librarte y glorificar su nombre a través de tu vida. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice la Biblia. Dios contesta la oración de los justos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, por nada estéis afanosos. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Queremos ser guardados. Acudamos a Dios. Dejemos nuestras peticiones delante de Él. ¿Estás triste? ¿Estás ansioso? ¿Estás afligido? ¿Estás inquieto? Dice el libro de Santiago, ¿está alguno entre vosotros triste? Haga oración. Hermano, aproveche este tiempo. Vas a estar en casa. Ora. No pierdas tu tiempo en las redes sociales. Aprovecha tu tiempo. Ora, busca más a Dios. Búscalo. Que puedas salir muy nutrido de las palabras de Dios. Verso 16. Y con eso terminó. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No tan solo Dios oye la oración, también Dios responde. También Dios cumple lo que promete y salva a sus hijos y los guardará hasta el fin. Los saciaré de larga vida. Y amado hermano, ¿larga vida? ¿Aquí en la tierra? Y en la vida eterna. Porque eso vino Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos queremos ver la mano de Dios en todo esto? Quiero que sepas, vamos a estar orando y se están haciendo algunas cadenas de ayuno por México, por nuestro país, por el mundo. Y estamos pidiendo en la oración, estamos pidiendo en oración que Dios se manifieste, que Dios nos guarde, que Dios glorifique su nombre, que muchos sean llamados y sean instados a buscar a Dios, que muchos puedan encontrar a Jesús en medio de estos momentos difíciles, que la iglesia sea guardada, que las familias sean guardadas, que tú seas guardado. Te invitamos, empieza a orar, empieza a orar. Y si en tu corazón está el deseo de ayunar, el día que puedas, los días que puedas, como puedas, hazlo. Hagámoslo por México, hagámoslo por nuestra nación, hagámoslo por amor a nuestro país. Amado hermano, esta es la promesa de Dios. ¿Puedes creerlo? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. ¿Puedes creer que así Dios te va a cuidar? Te pregunto. ¿Puedes creer que Dios te guardará de todo mal? ¿Que plaga no tocará tu morada? ¿Podrás creer que Él te quiere ayudar, querido amigo, que aún no caminas con Dios y que Él te brinda su amparo y su abrigo? Este es nuestro Dios. No hay mucho que pensar, hay que actuar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos. La Biblia dice que no duerme el que cuida a su remanente, a su pueblo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué hermosa seguridad tienen los que aman a Dios. De verdad, es una seguridad inigualable. No hay seguro humano que pueda darte tantos beneficios como la seguridad que nuestro Dios nos ofrece. No confíes en los hombres, hermano. No confíes en los hombres, amigo. Confía en Dios solamente. ¿A quién iremos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti? Decía el salmista. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermano, amigo, ampárate bajo la sombra del Omnipotente. Dios te llama y es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un llamado de Dios también para ti. Y es a través de estas circunstancias que Dios te demuestra lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos. ¿Sabes?
Dios hace la herida y Dios también la sana. Dios crea la adversidad, pero también crea la paz. Te pregunto, ¿necesitas la ayuda de Dios? ¿Reconoces que necesitas la protección de Dios? ¿Te has dado cuenta que estás desamparado? Que no habitas bajo el abrigo del Altísimo. Este es el tiempo. Hoy es el día. Este es el momento. Ampárate. Acude a Cristo. Sus alas protectoras están extendidas para brindarte protección y seguridad a ti. Ven. Hermano, hermana, ¿estás ansioso? ¿Estás ansiosa? Ven al abrigo del Altísimo. Ven, cobíjate bajo la sombra del Señor. No te va a faltar nada. No temas nada. No te preocupes por nada. Echa tu carga sobre el Señor. Él te sustentará. Hermano, hermana, Jesús te ama. Y hoy más que nunca Él te guarda. Te ama. Ama a los tuyos. Él ha escuchado la oración de tus hijos, que tú has levantado a favor de tus hijos. Has intercedido por ellos, has clamado por tus padres, por tus vecinos, por tus conocidos, tus compañeros de trabajo. Dios lo ha oído. Dios va a hacer su obra. Dios va a hacer su obra. No sabemos. Quizá Dios ocupe esta enfermedad para tratar con la vida de cada uno de ellos. O quizá venga el temor sobre ellos y ese temor nos orilla a buscar a Dios. No lo sé. Dios tiene 1001 maneras de actuar. Él sabe. Y Él sabe hacer las cosas bien. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, seguir orando, seguir confiando y esperar en su voluntad. Si has orado, ahora espera. Y sigue orando y espera. No pierdas la fe. No pierdas la confianza. Te pregunto, ¿tienes ya algún familiar enfermo? ¿Algún hermano en la carne enfermo ya de esta enfermedad? ¿Ya dio caso positivo? Hermano, hermana, ora por él. Ora por ella. Intercede. Y confía en Dios nada más. Confía en Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Les ayudan a bien. Dios no avergüenza a sus hijos. Confía en Él. Confía en Él. Él te responderá. Sus caminos son más altos que los nuestros. Muchas veces no los podemos entender, pero sí sabemos algo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, ¿no cumplirá? Claro que lo va a hacer. Descansa en Cristo. Ora por ellos. Clamemos por México. Confiemos en nuestro Dios y sigamos adelante. No desmayes, sigue adelante, hermano. Sigue adelante, hermana. Ora, clama, intercede, busca al Espíritu Santo. Llénate de Él. El Espíritu está deseoso de bendecirte. Y si has cometido errores y te encuentras que tus pies están atados en el lazo del cazador y has caído en la trampa del diablo, Él te librará. Jesucristo te puede librar del lazo del cazador. Y te puede hacer libre. Y te puede cobijar bajo la sombra de sus alas. Ven a Cristo. Dios está tratando con la humanidad. Pidamos misericordia al Señor por nuestra nación, por el mundo entero. Busquemos a Jesús en la cámara secreta y en su palabra. No desperdicies tu tiempo en las redes sociales, en el internet o la televisión. Métete a buscar a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Dejemos que el Espíritu de Dios nos hable. Ampárate y amparémonos bajo la sombra y el abrigo del Altísimo.
¿Por qué no meditamos en Dios? ¿Por qué no meditamos en su palabra? Yo te invito ahí en tu lugar, habla con Cristo. Dile: Dios, aquí estoy. Tú conoces mis luchas, mis problemas, mis dificultades, mis ansiedades, mis temores. No te son ocultos, Señor. Te necesito. Aquí estoy. Ayúdame. Líbrame. Ampárame. Socórreme. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ora ahí en tu lugar. Pide a Dios que tenga misericordia, ayuda. Que su ayuda no falte en tu vida y en tu familia. Que aumente la fe, la gracia en tu vida. Nuestro Dios está vivo. ¿Por qué no alabamos a Dios? Mientras, damos un tiempo para que tú busques al Señor en oración. Gracias, Señor, pues podemos confiar en ti. Gracias, Padre, porque tú nos prometes dar abrigo y protección a aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, pues morarán, habitarán para siempre bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor. Bajo tus alas esperamos confiados hasta que pase y mengue la tempestad. Aunque esté oscuro, sabemos que tú sigues a nuestro lado. Tú nos has redimido, Señor, y nos has llenado de tu paz. Con tus alas nos cubres, tu presencia da consuelo y nos da gran bendición, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Bajo sus alas espero confiado hasta que amaine la tempestad. Aunque esté oscuro, Él sigue a mi lado, me ha redimido, en Él hay hogar. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Bajo sus alas, qué dulce consuelo, encuentra alivio mi corazón. Acude mi alma aquí en su desvelo, y haya reposo y gran bendición. Bajo las alas
sus alas siempre me amparo en los momentos de dificultad. Seguro en él y bien resguardado, estaré a salvo por la eternidad. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Bajo sus alas siempre me amparo en los momentos de dificultad. Bajo sus alas siempre me amparo en los momentos de dificultad. Seguro en él y bien resguardado, estaré a salvo por la eternidad. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Bajo sus alas, qué dulce consuelo, encuentra alivio mi corazón. Acude mi alma aquí en su desvelo, y haya reposo y gran bendición. Bajo las alas del Señor, nada podrá perturbarme. Aleluya. Bajo las alas del Salvador, siempre podré refugiarme. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Esa es la confianza que hay en Jesucristo. Esa es la confianza que tienen los hijos del Señor. Bajo sus alas siempre podremos refugiarnos. Qué grande es nuestro Dios, ¿verdad? Podemos decir amén. Podemos dar la gloria a Jesús. Podemos glorificarle en este momento. Es que Él es bueno. Él es bueno. Su misericordia para siempre. Yo quisiera que pudiésemos terminar esta reunión. Amado hermano, ahí en tu casa, ahí en tu recámara, ahí en tu sala, ahí en donde te encuentras, si tú quieres, puedes cantar este canto. Y te invito a que juntos adoremos a Dios, reconociéndolo como nuestro guardador y
nuestra sombra, nuestra mano derecha. Alabemos a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie el resbaladero, no dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Jehová guarda tu alma, Jehová guarda tu alma desde ahora y para siempre, y para siempre. Gloria a Jesús. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No dará tu pie al resbaladero, y se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. Ni se dormirá el que te guarda. Que Dios como nuestro Dios, hermanos. Que Dios como nuestro Dios. De verdad, te alabamos, Señor, porque tú eres nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor. Y aunque nuestra vida
Hubiese momentos en donde pareciese derrumbarse. Tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro abrigo, nuestro alto refugio. Recibe esta honra, recibe la gloria solamente para ti, Señor. Amado Dios, dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hoy es el día del Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos reconocer tu grandeza y tu poder. Recibe esta alabanza para ti, en adoración, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos ahí en sus hogares, Señor. Si mi vida en un mar se pareciera, si las fuerzas de mis manos decayeran, si perdido me encontrara en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Cuando la angustia me quebranta el corazón, cuando mi alma ha perdido la ilusión, cuando me encuentro abatido, tú me vivificarás, tu mano en mí aliento me dará. Aunque la tierra toda sea removida, aun si los montes se traspasen hasta el mar, aunque se agiten hoy las aguas y se muevan las montañas, no temeré porque conmigo estás. Si me hallare hundido en el cieno profundo, envuelto en las corrientes sin poder salir, y se levanten mis enemigos intentándome destruir, te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador, mi libertador, mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? No temeré ya más, yo en ti confío. Aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí. ¿Por qué? Porque en el día
Gracias, Jesús. De la muerte mi vida has rescatado. Me has librado del lazo del cazador. Me cubres con tus alas y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Gracias. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza y mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo y mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Por qué no bendices a Dios ahí en tu lugar, hermano? Bendícelo. Glorifícalo, agradécele por esta promesa tan grande que nos ha dado el día de hoy. Hermano, amigo, este es Jesús. Este es Jesús. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Él es digno. Merece la gloria, la honra y la alabanza. Confía en Cristo. Agárrate de la mano de Dios. Ampárate bajo su abrigo. Allí estarás seguro. Confía en Cristo Jesús. Confía en Cristo Jesús. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Aleluya. 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 Gracias, Jesús, por tu palabra que nos has permitido estudiar el día de hoy. Porque cada día nos sorprendes más con tu palabra, tu presencia. Cada día conocemos algo nuevo de tu carácter, de tu persona. Padre, cuán maravillado nos hemos quedado el día de hoy al entender que tu protección divina guarda, protege a tu pueblo y que aún en tu bondad y misericordia haces un llamado a aquellos que aún no se han amparado bajo la sombra de tus alas. Padre, termina tu obra en la iglesia, en nuestras vidas, y que seamos llevados cada día a depender más y más de Cristo. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el Shaddai. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, el Todopoderoso. Tú eres nuestra bandera. Tú eres nuestro estandarte, Señor. Tú eres nuestro castillo. Tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra confianza, Señor. Solos no podemos. Separados de ti, nada podemos hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios con nosotros, si Dios con nosotros,
Si Dios está a nuestro lado, tendremos la victoria y saldremos adelante. Confiemos en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. No temas, no desmayes, hermano. No dudes, hermana. Jesucristo sigue sentado en el trono. Y Él te ayudará. Y Él te bendecirá. Todos los días. Hasta el fin. Gracias, Padre. Te damos la gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pues, amados hermanos, desde aquí les enviamos un afectuoso y caluroso saludo en el amor de Cristo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, y los invitamos a que sigan buscando a Dios, se sigan esforzando, sigan esmerando a obedecer la palabra del Señor. Seamos humildes, el Señor nos seguirá hablando. Llevemos esta palabra en nuestro corazón. Aún tomemos nuestra la carga de orar por nuestro país, por nuestras familias. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero Él pide que su pueblo se humille. Ese pueblo sobre el cual su nombre es invocado, y si su pueblo le ora, le clama, entonces Dios perdonará pecados, sanará nuestra tierra y nos dejará ver grandes cosas. Dios les bendiga a todos, hermanos, en el amor de Cristo. Dios les bendiga, les mandamos un fuerte saludo y esperamos vernos pronto. Que Dios les bendiga y que tengan buena tarde. Hasta luego. Lo único que necesitamos es a Jesús. Ve a Jesús. Él puede transformar tu familia.